Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de control óptimo y cálculo de variaciones. Hoy vamos a ver otro caso de las condiciones finales para el principio del máximo de Pontryagin, es decir, para calcular, para obtener las condiciones de máximo en control óptimo, que el máximo de Pontryagin. Entonces, vamos a ver el caso en el que el instante final está dado, T1 está dado, y el estado final está acotado inferiormente. En el vídeo anterior vimos caso instante final está dado y el estado final también estaba dado. Bien, el caso inicial en todos los casos que veamos siempre está dado el caso inicial, el instante inicial y estado inicial, ¿vale? Entonces, la particularidad que tiene es que el estado final está acotado inferiormente y el instante final está dado. Bien, pues si tenemos este problema de control óptimo, que es en forma estándar, tenemos que hay que maximizar este funcional sometido al sistema dinámico, que en este caso estamos suponiendo una ecuación con x de t0 igual a x0, x de t0 igual a x0 dado y x de t1 está dado, mayor o igual que x1, o sea que x de t1 está acotado inferiormente, es decir, que es mayor o igual a x1. Y ut no está restringido a ningún conjunto factible. En principio es libre, cumpliendo las condiciones de Pontryagin, por supuesto. No hay ningún conjunto factible preestablecido. Entonces, el principio del máximo lo que nos dice es, para este caso, definimos el hamiltoniano, como siempre, es decir, f del funcional más lambda por f de la ecuación diferencial, el segundo miembro de la ecuación diferencial. Entonces, lo que nos dice el principio del máximo, que sea x, u y lambda óptimos, máximos del problema, de este problema. Luego se tiene que cumplir, luego es condición necesaria de óptimo o de máximo. Primero que lambda punto de t, la derivada de lambda, es menos el hamiltoniano en el óptimo de esos valores con respecto a x, la derivada del hamiltoniano con respecto a x, y con lambda en t sub 1, en el instante final, menos la derivada de s con respecto a x, menos la derivada de s con respecto a x en el instante final t1, tiene que ser mayor o igual que 0 o igual a 0 si x de t1 es superior a x1, a la cota inferior. ¿De acuerdo? Si es superior a la cota inferior. ¿De acuerdo? Eso para máximo. Si fuera mínimo el problema aquí, si fuera mínimo, lo que tendríamos es todo igual, pero esta ecuación sería menor o igual que 0 para mínimo. 2, al ser el hamiltoniano, U no está restringido a ningún conjunto inicial, para que sea U debe cumplir que sea el máximo del hamiltoniano en ese punto, en el punto estrella, ¿no? Punto estrella. Es decir, que sea igual a 0, la derivada del hamiltoniano con respecto al control tiene que ser igual a 0, y si es para máximo, luego habría aquí otra implícita, la condición de segundo orden, es que la derivada del hamiltoniano dos veces, la derivada segunda con respecto a u dos veces, para máximo sea menor que 0 y para mínimo mayor que 0. Y luego 3 se tiene que cumplir, que se cumpla el sistema de ecuaciones, es decir, x de t, la derivada de x de t, la derivada de x de t tiene que cumplirse el sistema con la condición inicial y con la condición final, es decir, que en el instante t1 x sea mayor o igual a x1. Bien, estas son las condiciones de máximo de Pontryagin para este caso. Bien, veamos un ejemplo, por tanto. Por ejemplo, vamos a hacer minimizar entre 0 y 1, luego t sub 0 es 0, t sub 1 es 1, minimizar u cuadrado diferencial de t,
luego hay que elegir u, sometido a que el sistema es x punto igual a x más u, con x de 0 igual a 1 y x de 1 mayor o igual que 3. El estado final tiene una cota inferior de 3. Bien, pues vamos a seguir el principio del máximo para este caso, que es es un problema particular para este caso general. Luego tenemos que aplicar estas condiciones. Entonces el hamiltoniano es igual a u cuadrado más lambda de la segunda ecuación, el segundo miembro de la ecuación del sistema dinámico. Sería x más u. Entonces, la primera condición es que la derivada de lambda sea igual al menos hamiltoniano, menos la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, que sería en este caso menos lambda. Menos lambda. Es decir, lambda punto más lambda es igual a 0. Y aquí la solución del sistema, esto es la ecuación característica, tiene la raíz de la ecuación característica es menos 1, luego tenemos que el sistema fundamental de soluciones sería e elevado a menos t, es decir, una solución, luego una constante por la solución del sistema de ecuación de soluciones, que es solamente una, que es c elevado a menos t, luego c por e elevado a menos t, con c a determinar. Y luego tenemos aquí lambda en T1, que T1 nos da el ejercicio, que es igual a 1, lambda en T1 tiene que ser igual menos la parcial de s con respecto a x, pero s es 0, y la parcial por tanto es 0. Y luego lambda de T1 en 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y 0, bueno, mayor o igual que 0 para máximo, para mínimo sería menor o igual que 0. Luego borramos aquí, sería menor o igual que 0. Y sería igual a 0 si lambda en T1, lambda, perdón, si x de 1, x de T1 es mayor que x1 y x1 es 3. Esto es igual a 3. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera condición. La segunda condición es que u sea el máximo de la función hamiltoniana, para lo cual tenemos que derivar el hamiltoniano con respecto a u e igualarlo a 0. La parcial de h con respecto a u sería lambda. No, lambda no, 2u más lambda igual a 0. Luego tendríamos que el control sería menos lambda por 2, entre 2. Luego u, si lambda ponemos la solución que hemos hallado arriba, tendríamos que es menos c por e elevado a menos t dividido entre 2. Esta sería la ecuación u de t del control. Pero tenemos que calcular la constante c que tenemos todavía pendiente. Y luego aquí, para que sea mínimo, la derivada segunda del hamiltoniano con respecto a u 2 veces es igual a 2, que es mayor que 0. Luego esto es mínimo, como queríamos ver. Y 3, se tiene que cumplir el sistema. Lo vamos a poner aquí. 3 se tiene que cumplir el sistema. Lo vamos a poner en... Bueno, seguimos en verde. Tenemos que el sistema es x punto. X punto es igual a x más u. Sustituimos u por su valor y tenemos que x punto es igual a x menos
c por e elevado a menos t dividido entre 2. Entonces, aquí tenemos, lo ponemos así, x punto en forma estándar es una ecuación lineal de coeficientes constantes de primer orden, porque la derivada máxima de x es 1, aquí solamente aparece una derivada, y con no homogénea, donde el segundo miembro es una función en t, que es esta, c elevado a menos t entre 2. Luego aquí tenemos la solución general de la homogénea, sería la ecuación característica, la raíz de la ecuación característica es 1, es decir, r menos 1 igual a 0, luego r es igual a 1. El conjunto fundamental de soluciones de la solución general de la homogénea es e elevado a t, luego la solución general de la homogénea es C1, ponemos C1 por e elevado a rt, r es 1, e elevado a t. Elevado a t. Entonces, es la ecuación de la homogénea, la particular de la completa. Una particular de la completa lo podemos poner como una constante por e elevado a menos t, es decir, la misma forma que tiene el segundo miembro de la ecuación diferencial. Entonces, si sustituimos esta función particular en la ecuación diferencial, tenemos la derivada de esto con respecto a t, sería menos a por e elevado a menos t, menos a por e elevado a menos t, que es la propia función, igual a menos c medios por e elevado a menos t. Luego los e elevado a menos t se cancelan y lo que tenemos es que menos 2a es igual a menos c medios. Con lo cual, eliminando signos negativos, lo que tenemos es que a es igual a c cuartos. A es igual a c cuartos. Luego ya tenemos, por tanto, la solución de la constante y, por tanto, la solución general de esta ecuación. La solución general de esta ecuación es igual a la general de la homogénea más la particular de la completa. Luego x de t es igual a c1 por e elevado a t más la particular de la completa sería c cuartos por e elevado a menos t. Luego tenemos dos constantes a determinar, que son C1 y C. Y cómo esta sería la variable de estado, que es la variable de estado, que es una función que todavía no está totalmente determinada porque tenemos que hallar el valor de las constantes. ¿Y cómo hallamos el valor de las constantes? Pues por las condiciones iniciales. X en 0, vamos a borrar, x en 0 es igual a 1, x en 0 es igual a 1, luego 1 tiene que ser igual, para t igual a 0, sería c1 por e elevado a 0 más c cuartos por e elevado a 0, que es 1, luego c cuartos. Y luego tenemos que x de 1 tiene que ser igual, tiene que ser mayor o igual que 3, vamos a poner de momento 3, que tiene que ser igual, ponemos igual a 3, y luego vemos si es mayor o igual, 3 es igual a c1 por e elevado a t, que es 1, más c cuartos por e elevado a menos t, que es menos 1. Bien, pues aquí tenemos este sistema de ecuaciones. Si lo resolvemos, lo resolvemos rápido. Si multiplicamos por menos e la primera ecuación, tendríamos menos e, c1
C1 menos C1 por E menos C cuartos por E. Ponemos la segunda ecuación, que es 3. Bueno, x1, vamos a poner x1. Vamos a poner x1. Vamos a poner x1. Es igual a C1 por E más C cuartos por E elevado a menos 1. Bien, restando estas ecuaciones, la segunda, restando la 2 menos la 1, bueno, sumando directamente, porque así se va. Si sumamos estas dos, este término, el primer término del segundo miembro de cada una de las ecuaciones se cancela al sumar, y entonces tenemos x1, x de 1 menos e es igual a c cuartos, sacando factor común ya directamente, e elevado a menos 1 menos e. Y esto al final lo que tenemos es que c, lo que tenemos al final es que c, despejando c de aquí, sería 4 por x de 1 menos e dividido entre e elevado a menos 1 menos e. Entonces, ¿qué vemos aquí? Atención, ¿qué vemos aquí? Que si x1, si suponemos que si x1 es mayor que 3, si x1 es mayor que 3, lo que tenemos es que esto, bueno, mayor o igual que 3, si es mayor o igual que 3, lo que tenemos es que esto es 2,71, esto es 3, luego esto es positivo y esto es negativo. Luego C sería negativo. Luego C sería negativo. Si C es negativo, de la primera ecuación de lambda, aquí la tenemos, lambda tiene que ser en T1 menor o igual que 0. Y vemos aquí que si C es negativo, esto es positivo, esto es negativo, negativo positivo, esto es negativo, lambda sería negativo. Lambda en T1 y para todo T sería negativo estrictamente. Luego, si es negativo estrictamente, X, si es negativo estrictamente, X de 1 se tiene que saturar. Luego X de 1, en este caso, si es así, lambda de T es menor que 0 y por tanto, de la primera condición de 1, lo que tenemos es que X de 1 es igual a X1, que es igual a 3. Luego la restricción se satura, es decir, coge el valor de cota inferior. Bien, pues si eso es así, tenemos que C sería este valor, C es este valor, y si X1 es igual a 3, lo que tenemos es que, por tanto, que C es igual a 4 por 3 menos E, dividido entre E elevado a menos 1 menos E. Luego, si esto lo hacemos, esto es 12 menos 4E dividido entre E elevado a menos 1 menos E. Si multiplicamos por E si multiplicamos E numerador y denominador por E, tendríamos que C sería igual, vamos a ponerlo aquí en blanco, C sería igual a 12E
menos 4e cuadrado dividido entre 1 menos e cuadrado. Muy bien, pues esta sería nuestra c. Sería una constante, es una constante y todo lo demás es constante. Luego hemos hallado c. De la primera ecuación del sistema tenemos 1 es igual a C1 más C entre 4. C entre 4 es... C es esto, si lo dividimos entre 4 sería 12e menos 4e cuadrado dividido, vamos a bajar aquí un poco, dividido entre 4. Pues lo ponemos aquí, lo dividimos entre 4, 1 menos e cuadrado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, a ver, 1 es igual a C1, más este 4 sería 3e, menos 4 entre 4, 1, e cuadrado, dividido entre 1 menos e cuadrado. Bien, pues C1 sería igual a 1 menos 3e menos e cuadrado, 1 menos e cuadrado, resolviendo esto sería 1 menos e cuadrado menos 3e más e cuadrado dividido entre 1 menos e cuadrado. E cuadrado con este cuadrado se cancela y lo que tenemos es que C1 es igual a 1 menos 3e dividido entre 1 menos e cuadrado, si no nos hemos confundido, si no hay error u omisión. Luego C1 sería este valor. Luego tenemos C1 y C. Por un lado, que lo necesitábamos para la variable de estado óptima, y para la variable de control óptimo es U, tenemos C. Y para la variable lambda la tenemos aquí, es C también. Luego ya tenemos resuelto el problema. Lo único que hay que hacer es sustituir las constantes. Luego lo ponemos aquí en rojo. Luego tenemos que, tenemos por tanto que lambda, solución, tenemos que lambda de t, ya óptima, era c por e elevado a menos t. Bien, pues lambda estrella de t es igual a c, es 12e menos 4e cuadrado, 1 menos e cuadrado por e elevado a menos t. Luego sería una función exponencial en e elevado a menos t. Sería una función exponencial decreciente con respecto al tiempo. Esta sería una. U de t, el control óptimo, habíamos hallado que es menos c medios por e elevado a menos t. Luego el control óptimo, U estrella de t, es igual a menos 12e menos 4e cuadrado dividido entre 1 menos e cuadrado dividido entre 2. Entre 2 por, esto es menos c dividido entre 2, menos c dividido entre 2 por e elevado a menos t. Bien, este 2 lo podemos cancelar, esto ya estaría resuelto, pero bueno, lo ponemos. Esto sería menos 12 entre 2 es 6, 6e, menos 4 entre 2 es 2, e cuadrado, dividido entre 1 menos e cuadrado por e elevado a menos t. Este sería el control óptimo. Este sería el control que necesitaríamos para maximizar ese funcional, teniendo en cuenta que el sistema dinámico es x punto igual a x más 1. Bien, pues ese sería el control. Y la variable de estado, ¿cómo evolucionaría la variable de estado? Pues la variable de estado ya la hemos calculado.
que la variable de estado sería, a ver, la variable de estado sería esta, de aquí. C1 por e elevado a t más C entre 4 por e elevado a menos t. Estamos sustituyendo simplemente las constantes, porque el problema ya está resuelto. Entonces, x de estrella de t sería, pues, lo que hemos puesto aquí, sería C1 por e elevado a t. C1 es 1 menos esta expresión, sería 1 menos 3e dividido entre 1 menos e cuadrado por e elevado a t más c cuartos, que es 3 dividido entre 4, esto sería 3e menos 4 entre 4, 1, e cuadrado, dividido entre 1 menos e cuadrado por e elevado a menos t. Y esta sería la variable de estado, la evolución de la función que representa la variable de estado en el tiempo. Este sería el control óptimo y esta sería la variable de coestado. Muy bien, pues este sería el problema resuelto para el caso en el que tengamos un instante final dado y el estado final acotado inferiormente. Bien, esto, como digo, son condiciones necesarias en este caso, de mínimo. Estábamos aquí en un problema, estaba viendo aquí, digo, lo hemos hecho al revés, no, es un problema de mínimo. Entonces, estas serían condiciones necesarias según el principio de Pontryagin para el principio del máximo, o en este caso del mínimo, de Pontryagin para el caso de instante final dado y estado final acotado inferiormente. Son condiciones necesarias. De acuerdo, habría que ver con condiciones suficientes. Aquí las condiciones suficientes que vimos de Arrow y Mangasarian no se pueden aplicar porque no están en forma estándar. Luego habría que ver otro tipo de condiciones suficientes, o habría que ver por métodos numéricos si realmente eso es un mínimo o no lo es, o es un máximo. ¿De acuerdo? Muy bien, pero bueno, en la mayor parte de los problemas, con las condiciones necesarias nos va a bastar, porque están preparados para que que realmente sea o máximo o mínimo, tal cual nos pide el problema. O bien, en muchos casos, sobre todo en física, lo que se pide es que se cumplan solamente las condiciones necesarias en muchos casos. No es necesario ir a ninguna condición suficiente. Bien, pues esto es lo que os quería comentar. Hemos resuelto el problema y el próximo vídeo veremos otro caso, concretamente el caso en el que el instante final y el estado final sean libres. Veremos las condiciones del principio del máximo y resolveremos un ejercicio. Vamos a ver todos estos casos para luego ir a problemas con significado incluso físico y económico, fundamentalmente aplicado a la teoría del crecimiento económico. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo, esto es lo que os tenía que comentar. Si os ha gustado el vídeo, podéis dar un me gusta y, como siempre digo, podéis suscribiros a este, que es, en definitiva, vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.